bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 17. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a revisar los previos. En los 3 episodios previos nos dimos cuenta que los intentos de los estudiosos de leer las inscripciones escritas en glifos mayas o jeroglíficos egipcios no condujeron a soluciones aceptables y definitivas. Parecería que no existiera solución en alcanzar con certeza absoluta vocablos existentes. Tuvimos que solucionar el problema a partir de las lenguas utilizadas a través de un análisis que condujo a la identificación del maya yucateco y el amárico o árabe respectivamente. Aunque no comentado, la identificación está basada en décadas de miles de sustituciones fonéticas llevadas a cabo en los signos en cuestión. La solución de la lengua reflejada por los jeroglíficos egipcios además indica que se trata de la versión más cercana a la lengua original, la lengua única de los seres humanos. Obviamente, la distancia del lugar de origen, misma que corresponde también a una distancia en términos de tiempo, produjo cambios en la pronunciación y añadiduras al vocabulario. El habla, aprendida a través del escuchar los demás integrantes familiares, sobre todo madres, nodrizas y abuelas, dependió de las emisiones fonéticas de las mismas que pudieron ser afectadas por deformaciones o malformaciones del aparato fonador, incluyendo la falta de dientes y heridas maxilares. Sin embargo, hay que contestar a una pregunta: ¿cómo es posible que miles de horas de análisis comparativos e iconográficos, secuencias matemáticas y estadísticas aplicadas no han proveído a los estudiosos institucionales con resultados contundentes? Justamente por dicha razón, entre otras, analicemos
los cambios que se dieron en los últimos 5 siglos. La revolución científica tuvo sus orígenes en Europa y, aunque se pueda identificar su semilla en los finales del Renacimiento, su expansión y afirmación aconteció a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Curiosamente, los impulsores de dicha revolución no fueron quienes vivían en la zona cristiano-católica, sino aquellos que moraban en la zona más al norte, en la región que dio vida al protestantismo después del cisma causado por el religioso alemán Martín Lutero a partir de 1516. Aunque institucionalmente se cite la obra del clérigo polaco Copérnico como inicio de la revolución en 1543, en realidad se trató solamente de la recuperación de la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos en el siglo III a.C. La propuesta fue publicada después de su fallecimiento por parte del alemán Kepler. En breve, visualizó el Sol como el centro de un universo en el cual los planetas circulan en esferas concéntricas y las estrellas están pegadas en la bóveda del mismo, a una distancia común. Décadas más tarde, fue el italiano Galileo Galilei quien confirmó, a través de observaciones telescópicas y mediciones, la hipótesis de Copérnico. El gran cambio fue definitivamente planteado por el británico Newton en 1687, cuando formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal, y alcanzó uno de sus momentos álgidos con la construcción de la máquina de vapor por parte del escocés James Watt a finales del siglo XVIII, que anunció con el comentario que Dios se había sometido al ser humano. Su aseveración triunfalista tuvo más repercusiones de lo que se cree. Por un lado, el deslice desde una fe
de tipo religioso hacia una de tipo científico había finalmente sido definido. Por otro, las oligarquías elitistas disponían ahora de la energía suficiente para crear la revolución industrial, a la que seguirá el capitalismo y luego el consumismo que lo sustenta. En la práctica, la revolución científica marcó la transición desde la confianza en las facultades mentales del ser humano hacia la dependencia de la observación externa. También la convicción de la ilimitada sabiduría de los ancestros, que aparentemente estancaba la realidad, fue sustituida por la expectativa de cambios sustentados en nuevos descubrimientos que iban a mejorar la comprensión de la naturaleza y la calidad de vida. El conocimiento cesó de estar en las manos de los clérigos y la impresión de libros de difusión alcanzó niveles enormes, difundiendo el nuevo pensamiento que la ciencia no era esclava de la teología y la filosofía, sino el motor real del crecimiento social. En breve, el análisis metodológicamente científico había definitivamente sustituido la creatividad mental, quitándole al ser humano el arma más poderosa, la que le había permitido devenir lo que es. Recobra aliento y dale like al canal. En nuestros tiempos, habiéndonos entregado a la ciencia siempre más, hemos paulatinamente llegado a la conclusión de poder encontrar la solución a cualquier problema a través del pensamiento científico, dejando atrás toda creatividad misma que requiere de espiritualidad y viceversa. Hemos aprendido a ser pasivos. Hemos olvidado que los grandes matemáticos fueron grandes filósofos y que muchos de los grandes físicos fueron teólogos, y también que la superioridad de la ciencia tampoco incluye la superioridad racial o cronológica,
Creímos y seguimos creyendo que, por ser más antiguos, nuestros ancestros tuviesen una visión simplicista de la vida y el universo. Aunque no podamos comprender cómo construyeron pirámides y pudieron producir obras de arte público extremadamente precisas, mismas que hoy no podríamos reproducir. En breve, aún no podemos aceptar que pudiesen haber sido superiores en muchos sectores, incluyendo los sistemas de escritura. Además, por idiosincrasia cultural, nos convencimos que los antiguos griegos tuvieron los alcances más elevados en cuestión de pensamiento, logros sociales, artes, etc., e incluimos el sistema de escritura lineal, considerándolo como el mejor de todos. Empero, los epigrafistas olvidaron o no se percataron de un detalle de tamaño desmedido, un detalle que Leonardo da Vinci intentó solucionar sin éxito y que sigue sin solución: la cuadratura del círculo. En efecto, la presencia del número pi, el número irracional que define todo lo que es curvo, limita toda posibilidad de medición precisa del universo. Recuerden que las tres dimensiones básicas solamente son una aproximación a un segmento de dichas curvas. Nada es lineal en el universo. Newton y Leibniz, que, entre otros, inventaron a finales del siglo XVII el cálculo infinitesimal, diferencial e integral, solamente aportaron una aproximación ulterior al mismo problema, sin solucionarlo. Exactamente el mismo resultado obtuvo el manejo de la estadística, que es un cálculo más parecido a las adivinaciones que una ciencia. Sin embargo, puede ser que el número pi no sea irracional, sino que sea la razón del ser humano la que no lo puede comprender. En este caso, el número no es una locura. Es una locura que alguien quiera comprenderlo, porque es una característica de lo divino.
escribió Abu Maslama Muhammad ibn Ibrahim ibn Abd al-Daim al-Mahriti en su obra El fin del sabio, redactada entre 907 y 1007 después de Cristo y traducida del árabe en 1256, que el cielo es un globo de forma perfectamente redonda. Su forma es su causa. El alma es su arquetipo. El principio emanador debido a su forma perfecta. Y la forma perfecta es el círculo que está hecho de un solo trazo, porque es causa primera. Lo que afirma de manera implícita el autor es que el verbo o palabra divina se encuentra en el cielo y en pos de acercarse a su forma, la palabra verdadera que contiene la perfección se puede expresar solamente a través de un trazo en el que el escribiente no levante la herramienta de escritura hasta no haber terminado lo que quiere expresar. Dicho en palabras sencillas, cualquier signo que hoy llamamos jeroglífico o glifo no es ni una letra ni una palabra, sino una frase o hasta una oración completa, estructurada según las idiosincrasias culturales que en algún momento previo fueron aplicadas y estandarizadas. Nunca se les ocurrió a los estudiosos que un sistema de escritura bi o tridimensional ahorraría espacio y sería aplicable también a las obras de arte y los templos, transformando la arquitectura en una inscripción. Solamente propusieron que las letras de un alfabeto derivaron de signos completamente iconográficos, como un toro o una casa, sugiriendo una visualización elemental de las habilidades mentales del ser humano antiguo. Concluyendo, los antiguos sistemas de escritura egipcio y maya resultan más sofisticados de lo que comúnmente se cree y adoptan algunas sutilezas que la estructura mental de los académicos modernos no alcanza a divisar. Empero, habrá que esperar un poco más para ver ejemplos de la solución, porque es necesario
comprender aspectos que son más importantes que los signos. Las visualizaciones culturales. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizás obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos. Recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!